A través de esta presentación se pretende dar a conocer y reforzar los conocimientos sobre los principales tejidos que integran el cuerpo humano, su estructura, clasificación, función general y ubicación en el organismo. Los 4 tejidos principales que conforman el cuerpo humano son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El primer tejido del que hablaremos es el tejido epitelial, formado por una o varias capas de células que cubren la superficie externa del cuerpo y delimitan los espacios y tubos dentro de los mismos. Este tejido está formado de células envueltas por matriz extracelular alineadas en una o más filas asemejando láminas. Podemos encontrar la región basal, que se apoya sobre la membrana basal, la región lateral, que está en contacto con las células contiguas y permite la unión y comunicación entre las células, y la región apical, que es la zona externa o superficial del tejido y presenta modificaciones para llevar a cabo sus funciones específicas. Entre ellas podemos encontrar microvellosidades, esterocilios, cilios móviles y cilios primarios o monocilios que no tienen movilidad. El tejido epitelial se divide en dos: epitelio de revestimiento y epitelio glandular, que a continuación daremos las características de cada una de ellas y su clasificación. El epitelio escamoso simple son un conjunto de células delgadas y aplanadas en una sola capa, que permite la difusión del agua, gases y otras sustancias. Los encontramos en los vasos sanguíneos, alvéolos de los pulmones, túbulos de riñón, en las cavidades del cuerpo, en el endocardio y en las membranas serosas. El epitelio cúbico simple también tiene una sola capa de células en forma de cubo. Su función principal es ser secretoras, absorbentes, excretoras y de producción. Los podemos encontrar en los túbulos renales, en las conductas de las glándulas salivales, en el hígado, en el páncreas, en los folículos tiroideos, en los túbulos renales de los testículos y en la superficie de los ovarios. El epitelio simple columnar es una capa de células grandes con núcleo ovalado, que algunas llevan cilios. Su función principal es la absorción, secreción de moco, enzimas y otras sustancias. Lo podemos encontrar en la mayor parte del tracto digestivo, en los ductos excretores, bronquios pequeños, tubos uterinos y regiones del útero. El epitelio de transición se llama así por la capacidad que tienen sus células de cambiar de forma, ayudándole al organismo a estructurarse y estirarse. Se encuentra en órganos con capacidad de tensión como el tracto urinario, las cálices renales, uréteres y vejiga. El epitelio cilíndrico simple se caracteriza por tener una sola capa de células cilíndricas con un núcleo basal ovalado. Su principal función es la absorción y secreción, ubicado mayormente en las paredes del estómago, intestino y vesícula biliar. El epitelio estratificado no queratinizado está compuesto por varias capas de células y solo la capa más profunda de estas se encuentra en contacto con la lámina basal. Las células basales más profundas son de forma cúbica. Las que están en la parte de media son polimorfas y las que están en la parte de arriba son planas escamosas. Su función principal es la secreción y la protección, y forma parte de las superficies húmedas del esófago, boca y vagina. En el epitelio escamoso estratificado, sus células superficiales son planas, sin núcleo ni citoplasma, pues han sido reemplazadas por queratina. Su principal función es la protección y este epitelio constituye la epidermis de la piel de nuestro cuerpo. El epitelio cuboide estratificado contiene solo 2 capas de células cúbicas y las células externas son isométricas. Las podemos encontrar recubriendo los conductos de las glándulas sudoríparas, apócrinas y sebáceas, además que su función principal es la absorción y la secreción. Ahora pasaremos al tejido epitelial glandular, cuya función principal es sintetizar, almacenar y secretar sustancias, liberándolas al medio extracelular. Aquí podemos encontrar 2 tipos de glándulas. La glándula exócrina, que secreta sustancias distintas a las hormonas,
a través de los conductos, como melocrina, apocrina u holocrina. Está presente en el sistema digestivo, respiratorio, urogenital y salival. Por su parte, las glándulas endocrinas, su función es segregar hormonas en el torrente sanguíneo para que éste las transporte a diversos órganos y tejidos en todo el cuerpo. Las encontramos en la hipófisis, tiroides, parotiroides y pineal. También se encuentran en los ovarios, la placenta y los testículos. El tejido conectivo o conjuntivo sirve para conectar o unir diversos tejidos, reservar grasa, dar sostén y defensas. Está constituido por varios tipos celulares rodeado de compartimentos, fluido, matriz extracelular o fibras y posee abundante sustancia intercelular. El tejido conectivo se divide en tejido laxo, denso y especializado. Dentro de este último tenemos el tejido reticular, sanguíneo, óseo, cartilaginoso, adiposo y embrionario. Empezaremos con el tejido conectivo laxo, que sirve de sostén para las capas celulares que forman la epidermis, permite la difusión de nutrientes, de oxígeno, con fibras colágenas, elásticas y reticulares. Se encuentra localizado debajo de los epitelios que revisten las cavidades internas y forma la dermis de la piel, rellena y rodea numerosos órganos. El tejido conectivo denso regular está compuesto principalmente por fibras de colágeno tipo 1, dispuestas en paralelo, lo que permite que las fibras tengan una buena resistencia. Se encuentra en las áreas del cuerpo donde se requieren grandes cantidades de fuerza de tensión, como en los ligamentos y en los tendones. En el tejido denso irregular, sus fibras se entrelazan al azar formando una red 3D, lo que le da mayor fuerza. Permite a la piel resistir tensiones mecánicas provenientes de múltiples direcciones. Se localiza en las cápsulas y paredes de los órganos, dermis de la piel y glándulas. En el tejido conectivo especializado reticular, las fibras son más finas formando una malla delicada y las células reticulares permanecen unidas a las fibras, y su función es sostener el estroma de los órganos, en especial de los linfáticos. Está presente en la médula ósea rógea, en los ganglios linfáticos y en el vaso. El tejido sanguíneo está compuesto por plasma sanguíneo, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Transporta las células sanguíneas y las sustancias disueltas por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Se encuentra en la sangre, en los vasos sanguíneos y en el corazón, circulando por todo el cuerpo. El tejido óseo es un tejido especializado del tejido conjuntivo, constituyente principal de los huesos en los vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados, que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a la tracción, compresión y a las lesiones. El tejido óseo hueso esponjoso está formado por laminillas muy finas de matriz que dejan entre sí espacios en los cuales se sitúan los tejidos blandos. Brinda resistencia al hueso y en especial a la epífisis y permite el correcto traspaso de osteocitos. Se encuentra en la zona interna de los huesos como la pelvis, costillas, esternón, vértebras, cráneo y extremos de huesos largos. El tejido óseo hueso compacto es la parte sólida, dura y más externa del hueso. Tiene el aspecto del marfil y es sumamente resistente. Su interior está lleno de orificios y canales atravesados por vasos sanguíneos y nervios. Proporciona soporte mecánico y protección a menor escala y a más largo plazo. Participa en funciones metabólicas y se encuentra en la capa externa de los huesos largos. El tejido cartilaginoso es un tejido avascular, compuesto por condrocitos y una matriz extracelular abundante. Se divide en tres: hialino, elástico y fibroso. El tejido hialino es rico en colágeno tipo 2 y es el cartílago más abundante del organismo. Brinda soporte elástico a diferentes estructuras. Se encuentra en la superficie articular, en las paredes de vías respiratorias superiores y en los extremos mediales de las costillas.
El tejido cartilaginoso elástico contiene, además de fibras de colágeno tipo 2, una gran cantidad de fibras elásticas dispersas en la matriz que le dan más flexibilidad. Provee resistencia y elasticidad a varias partes del cuerpo, permitiendo que las estructuras mantengan su forma. Se encuentra en las paredes del oído externo, la epiglotis y el cartílago de la laringe. El tejido cartilaginoso fibroso está constituido por células y una matriz extracelular, formada a su vez por una sustancia fundamental y fibras. Actúa como dispositivo amortiguador y de resistencia contra el estiramiento, compresión y el desgarro. Compone los discos articulares e intervertebrales, la sífilis del pubis y los meniscos de la articulación de la rodilla. En el tejido adiposo blanco, los lípidos se acumulan en una sola gota grande. Su función es almacenar energía. También protege los órganos y actúa como órgano endocrino secretando hormonas. Predomina en los adultos. Se distribuye en grasa visceral, rodeando los glóbulos oculares y riñones, y grasa parietal en el abdomen, espalda y muslos. En el tejido adiposo pardo, los lípidos rodean el núcleo situado en el centro. Convierte la energía de la glucosa y de los ácidos grasos en calor, lo que contribuye a mantener la temperatura corporal, y se localiza en los depósitos grasos interescapulares, supraclaviculares, suprarrenales, pericardiales, paraórticos, alrededor del páncreas, riñones y tráquea principalmente. El tercer tejido del que hablaremos es el tejido muscular, el cual es el responsable que el organismo y todos sus componentes tengan movilidad y contractilidad. Sus células están organizadas como largas unidades estructurales llamadas fibras musculares. El tejido muscular se clasifica según el aspecto de las células contráctiles en tejido muscular liso, tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. El tejido muscular liso se encarga de los movimientos involuntarios y en contracciones lentas y relativamente débiles. Mueve los alimentos, la orina y las secreciones y regula el diámetro de los vasos sanguíneos. Los podemos encontrar en la pared de los vasos sanguíneos y la parte muscular del tracto digestivo, vejiga, útero, piel. También en el ojo, donde controla el grosor del lente y el tamaño de la pupila. El tejido muscular esquelético se encarga de los movimientos voluntarios. Mueve o estabiliza la posición del esqueleto. Protege las entradas y salidas de los tractos digestivos, respiratorio, urinario. Genera calor y protege los órganos. Se encuentra en la lengua, la faringe, en el segmento superior del esófago y en la porción lumbar del diafragma, en los músculos extrínsecos del ojo y en toda la musculatura de las extremidades y del tronco. El tejido muscular cardíaco es un músculo especializado del corazón que hace circular la sangre y mantener su presión hidrostática. Se encuentra principalmente en las paredes del corazón. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes de este tejido es recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de éste. De acuerdo a la función que tienen las células, el tejido nervioso se divide en neuronas y neuroglía. Las neuronas son las encargadas de la excitabilidad y conductividad, ya que recibe los estímulos, los transforma y los integra para transmitirlos como impulsos. Se sitúan en el cerebro, cerebelo, tronquio, encéfalo, hipocampo, médula espinal, corteza cerebral, entre otras. Las neuroglías son las encargadas de proporcionar soporte a las neuronas. Las principales son los oligodendrocitos, astrocitos y microglias, y las células epidimarias. Se localiza en el cerebro, cerebelo y los nervios periféricos. A través de esta exposición pudimos conocer los principales tejidos que conforman el cuerpo humano y nos permitió conocer su estructura, clasificación y parte del cuerpo donde se encuentran. Gracias.